ustedes digan, che. Bueno, bien. El plan es hablar de unas cosas, es hablar de unas cosas que se llaman braces y soluciones indescomponibles. Bueno, ahora voy a decir de qué se trata todo esto, soluciones de qué y qué sé yo. El problema principal es construir explícitamente, digamos, soluciones de una ecuación, de la ecuación de Yang-Baxter. La ecuación de Yang-Baxter. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo me voy a preocupar por soluciones discretas, entonces lo que quiero es encontrar pares XR, donde X es un conjunto. Digamos, para mí va a ser finito en esta charla, pero no tiene por qué ser finito, y R es una función que va de X producto cartesiano X en X producto cartesiano X, biyectiva, que satisface la ecuación de Yang-Baxter, que es esta. R1, R2, R1 es R2, R1, R2, y esto es la famosa notación donde R1 es R producto cartesiano y la identidad, y R2 es identidad producto cartesiano R. ¿Okay? Y esto es lo que se llama la ecuación de trenzas o ecuación de Yang-Baxter. Bien. Bueno, entonces, pongo unos ejemplos. El primer ejemplo, así como más fácil en el que uno podría pensar, al menos en este contexto, es agarrar un conjunto cualquiera, no vacío por supuesto, y uno se agarra dos permutaciones, o sea, funciones biyectivas de x en x, no sé por qué lo escribo así, en castellano, que conmutan, ¿no? Y entonces, esta R, que yo voy a escribir ahora, satisface la ecuación de Yang-Baxter. Eso es fácil de chequear. Segundo ejemplo, digamos que X va a tener un poquito más de estructura, o sea, agarramos un grupo, entonces la conjugación también me da una solución. Y otro ejemplo, digamos que es un poquito más que un grupo, agarremos este anillo, enteros módulo n, entonces, qué sé yo, esta cuenta que pongo acá también es una solución, fácil de chequear, y también esta otra que voy a poner acá. Y menos 1, x más 1. Esto es todo bastante sencillo de chequear, todos son ejemplos de soluciones. Entonces, lo que a mí me interesa es, como problema principal, es construir soluciones, ¿no? Entonces, bueno, fijemos un toque la notación. La función esta R que yo quiero buscar tiene dos coordenadas. La primera coordenada es algo que depende de x e y. Ya enseguida van a ver por qué, pero bueno, lo voy a escribir de esa manera para ciertas funciones sigma sub x. Y la segunda coordenada la voy a escribir así, para ciertas funciones tau sub i, ¿no? Y como lo que quiero hacer es estudiar esto desde el punto de vista combinatorio, me voy a concentrar en soluciones, considero soluciones no degeneradas. Eso no es una definición artificial, digamos, tiene todo el sentido. Lo que yo quiero es estudiar esto más bien combinatoriamente, quiero tener grupos que actúen, y bueno, por eso pongo esta condición. No degenerada significa que todas estas funciones, que de alguna manera me definen la R, son biyectivas para todo x en x. Entonces, naturalmente, tengo grupos actuando, ¿no? Tengo el grupo generado por la sigma de x, tengo el grupo generado por las tau, tengo el grupo generado por las sigmas y las tau, o cualquier cosa que se me ocurra que, por ejemplo, involucre esas funciones biyectivas. Y, Lindra, ¿te puedo preguntar una sí, cosa? sí, claro. Eso es lo mismo que decir que la R, bueno, sí, que la R sea biyectiva y que la... No. Ah, ¿no? No, porque la identidad, por ejemplo, es una función
es una función biyectiva, pero no es de este estilo. No es de este estilo, no es de este estilo. Eso quise. ¿Okay? O sea, obviamente es una cosa que puedes escribir así, pero o sea, es como que es la función constante igual a x, el sigma de x, digamos, ¿no? Así que no es de este estilo. Bien. Es Por un eso la poco identidad más. no lo puse como mi ejemplo, aunque sea el ejemplo más trivial, en realidad no entra dentro de mi contexto combinatorio, digamos. Como que, de hecho, esas soluciones como la identidad se llaman degeneradas, hay muchas, y bueno, son como bastante, desde algún punto de vista, distintas y más artificiales, si se quiere. Pues son más caóticas, no sé. Perdón, un comentario que por ahí le sirve a Javi. El ejemplo trivial en este caso vendría a ser el flip. Claro. Sí. Y lo que querés hacer es como deformar el flip, más Claro. que deformar la identidad. Entonces, fíjate que lo que hace ahí al meter la sigma de x y la tau de y es agarrar el flip y lo deforma por una sigma y por una tau. Entonces, por eso la identidad como que queda es como muy degenerada. Pensá que si pones eso como relaciones en un grupo, lo que está diciendo es que x por y tiene que ser igual a x por y, que no dice mucho, pero x por y igual a y por x es una igualdad interesante. Entonces, esto, si querés, trata de encontrar otras igualdades análogas a esa, más que a la identidad. Por Sí, claro. eso, No, nunca había pensado en la identidad. Pensé en el flip todo el tiempo, pero claro, me comí esas cosas. De cualquier forma, sirve para que esas especies como de trenzas que te generas sean isomorfismos, pero más que eso. Está perfecto. Bien. Bueno, y después hay otra cosa que voy a considerar también, pero esto solo porque facilita un poco la presentación y ya es suficientemente rico e interesante. Voy a considerar soluciones involutivas. Esto, no, por supuesto, en principio no es necesario. O sea, involutivas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que r al cuadrado es la identidad. Pero facilita un poco todo, ¿no? Porque si uno tiene una solución involutiva, bueno, cuando aplican R una vez, acá obtienen esto, ¿no? Y si aplican R de vuelta, bueno, tienen esta cosa acá en la coordenada X, digamos, y algo en la coordenada Y. Pero esto tiene que ser igual a XY. O sea que uno saca que esta cuenta rara es igual a X. Pero como estamos hablando de soluciones no degeneradas, uno puede despejar y obtener la tau en función de la X. ¿Okay? O sea que, en principio, en las soluciones involutivas no hay que preocuparse por la tau y por la sigma, sino que alcanza solamente con todas las sigmas. Y eso facilita un poco las cosas. ¿Sí? No es esencial. Uno puede desarrollar muchas de las cosas que aparecen en el contexto no involutivo. Bien, y quiero dar otro ejemplo de solución, y este es bastante importante, porque es distinto. Supongamos que uno agarra un anillo, pero, o sea, de vuelta, ¿no? La idea es tener un conjunto con más estructura, pero ahora digamos que R es un anillo radical. Bueno, ¿qué es eso? Un anillo radical es básicamente un anillo tal que es igual a su radical de Jacobson. O sea, si uno agarra cualquier anillo, R es cualquier anillo, uno puede definir una nueva operación que es X circulito Y, que es hacer esta cosa de acá. Y uno puede chequear que esta operación siempre es asociativa, ¿sí? Esta operación es asociativa, y el neutro para esta operación es el cero del anillo. Eso vale siempre, para cualquier anillo que ustedes quieran considerar. Entonces es natural preguntarse, bueno, ¿cuándo R con este circulito es un grupo? Bueno, precisamente por definición, cuando esto es un grupo, uno dice que el anillo es radical. ¿Sí? Y uno puede probar que en realidad este anillo se mete adentro de un anillo con unidad más grande, cuyo radical de Jacobson es exactamente este R.
¿Está bien? Pero esto por ahora uno no lo necesitamos. Y el resultado es que si uno tiene, digamos, si uno tiene un anillo radical, uno se puede fabricar una cierta solución de la ecuación de Yang-Baxter que, bueno, tiene que ver con hacer esta cuenta extraña que voy a poner acá. ¿Sí? Esto es solución. Eso es una solución involutiva y no degenerada. Donde esto de acá, o sea, el prima S, ¿qué quiere decir? Es el inverso de este elemento del anillo con respecto al circulito. O sea que, de vuelta uno ve que estas, digamos, uno puede producir soluciones de muchas maneras distintas y de formas así como raras, digamos. Si uno agarra cualquier anillo, le calcula el radical de Jacobson, ese radical de Jacobson, que es en principio un ideal, es también un anillo si uno acepta definir anillos sin unidad. Bueno, ese radical de Jacobson, visto como un anillo sin unidad, automáticamente les da una solución de la ecuación de Yang-Baxter. ¿Sí? Bien, y bueno, ya por las dudas, les doy un ejemplo de anillo radical. Ya les dije que uno lo fabrica más o menos fácil, pero bueno, para tener un ejemplo explícito, digamos, uno agarra un cierto subanillo de los racionales, de los racionales, esa cosa de acá, visto como subanillo de los racionales, es radical. Está bien, este es infinito, ¿no? Yo dije que en principio iba a considerar soluciones finitas, pero bueno. Ahí tienen un ejemplo de anillo radical, lo único que hay que hacer es calcular el inverso con respecto al circulito. ¿Sí? Es un ejercicio más o menos interesante. Bien, entonces, como yo dije que quería estudiar esto combinatoriamente y que quería tener grupos actuando, bueno, vamos a ver qué grupos, además del grupo este de las sigmas o el de las tau, qué grupos uno tiene. Bueno, si uno agarra cualquier solución involutiva, de ahora en más mis soluciones van a ser siempre involutivas, ¿sí? Eso es involutiva, siempre, voy a considerar involutivas, uno define un cierto grupo, que se llama grupo de estructura, de la solución, y es el grupo con generadores en X y estas relaciones. X por Y es lo mismo que, bueno, lo que vale las dos coordenadas, digamos, la primera coordenada de R y la segunda coordenada de R. O sea, así. Y esto para todos los generadores X, Y en X. ¿Sí? Es un grupo finitamente presentado si X es finito, ¿no? Los generadores son los elementos de X y esas son las relaciones. Son relaciones homogéneas de grado 2. Así que este grupo es infinito, ¿no? Porque uno tiene un epimorfismo a los enteros, ¿no? Simplemente mirando, poniendo grado 1 en los generadores. Y de este grupo se saben varias cosas. Y otras no. Propiedades. Siempre voy a considerar que mi solución es finita, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, este grupo es resoluble. Esto lo probaron Etinghoff, Schedler y Soloviev hace varios años. Después, por ejemplo, este grupo es libre de torsión. No tiene torsión. Esto lo probaron Gateva Ivanova y Vandenberg, también hace más de 20 años. Después, este grupo actúa a izquierda en X, en el conjunto X, así. Digamos, el generador actuando en un elemento de X actúa simplemente por la sigma. Y actúa, ahora por la derecha, también en X, así, digamos, por las tau. ¿Sí? Para ver que esas acciones en realidad están bien definidas, bueno, uno simplemente tiene que ver qué pasa en la primera y en la tercera coordenada de la R, de la ecuación de Yang-Baxter, digamos, evaluada en un X y Z. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, bueno, uno tradujo el problema en un problema que en principio parece ser de grupos. ¿Sí? Y además, las acciones son equivalentes, porque la solución es involutiva.
Las acciones son equivalentes. ¿En qué sentido? Bueno, digamos, uno se puede definir una función que se llama t, digamos, que hace esto. X lo manda a tau x a la menos 1 en x, como una especie de diagonal. Esta función es biyectiva. ¿Sí? La inversa es, uno puede chequear que la inversa es esta función. ¿Sí? Y vale que de alguna, conjugar a la sigma por la t me da la tau a la menos 1. O sea, esto es lo mismo que esto, para todo x en x. O sea que las acciones, o sea, son equivalentes, ¿sí? No es solamente que el grupo generado por las sigmas es isomorfo al grupo generado por las taus, sino que además actúan igual, vistos como grupos de permutaciones en x, como grupos que actúan en x. Bien. Hasta acá, bueno, que es resoluble, no es fácil, es un teorema. Que es libre de torsión también es un teorema, no es fácil. Esto es fácil. Y otra propiedad que es bastante difícil, bueno, uno puede probar que este grupo es lineal. O sea, es un grupo de matrices. Para ser más precisos, digamos que X tiene tamaño n. Si X tiene tamaño n, entonces este grupo es isomorfo a un subgrupo de matrices de tamaño n más 1 con coeficientes en z. ¿Sí? Y bueno, les puedo dar un ejemplo concreto de esto. Digamos que hagamos una solución de tamaño 4. Solo necesito darle las sigmas, no necesito darle las tau, porque ya saben cómo calcularlas, porque estoy haciendo soluciones involutivas. Estos son permutaciones, ¿no? Lo que digo acá es que 1 va a parar a 3, 3 va a parar a 2, 2 va a parar a 4 y 4 va a parar a 1. Y esta permutación es 1, 4, 2, 3. Bueno, este grupo, ¿quién es este grupo? Bueno, los generadores son los elementos de X, digamos X1, X2, X3 y X4. Y las relaciones, bueno, uno las puede calcular, porque uno sabe perfectamente cómo son, yo las puedo escribir. Bueno, no sé, X2, X4, X1, X3 es lo mismo que X3, X1, X1, X4 es lo mismo que X4, X3, bueno, y así uno puede calcular todas las relaciones, ¿sí? Y la representación lineal, bueno, hay una formulita, es una matriz de 5 por 5, acá tiene un 1, como estoy representando X1, acá viene el vector, el primer vector de la base canónica como columna, y acá, en este bloque que tengo acá, lo que voy a poner es la matriz de permutación correspondiente al sigma 1, o sea, la que permuta 1 y 2 en este caso. ¿Ok? Bueno, X2. Acá voy a poner, en esta columna voy a poner el segundo vector de la base canónica, de la base estándar, y acá, en este bloque, voy a poner la matriz de permutación correspondiente a esta permutación de acá. Entonces, bueno, nada, pongo eso. Es esto, acá nada. Los puntitos quieren decir ceros, ¿no? Que no los escribo por ahorrar. Bueno, ya que estoy, termino. X3. Acá tiene que venir el tercer vector de la base canónica y viene esta matriz. Y acá viene esto. ¿Ok? Bueno, parece una cosa así como simpática, pero no muy útil, pero es súper útil, ¿no? Porque si uno tiene que hacer cuentas en este grupo, bueno, tener una representación de matrices permite hacer todo tipo de cuentas, ¿no? Es un grupo de matrices. Aunque sea infinito, es un grupo de matrices, hay que hacer cuentas con matrices. Con grupos finitamente presentados, no siempre uno puede hacer cuentas, ¿no? Uno no sabe, por ejemplo, si dos palabras representan el mismo elemento o no, y puede ser difícil de chequear. Y otro objeto que conviene también tener en cuenta es el grupo de permutaciones de la solución. Es el grupo
Este es el grupo de permutaciones de la solución. Es el grupo, se escribe así, con esta G rara, generado por ejemplo, la sigma sub X, que obviamente es un subgrupo de este grupo simétrico, ¿no? O sea que si X es finito, es finito. Qué sé yo, en el ejemplo anterior, bueno, este ñato de acá es el grupo generado por las permutaciones sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, o sea que, bueno, es este grupo, y uno puede ver fácil que es isomorfo al diedral de 8 elementos. ¿Está bien? Sí, okay, de 8, solo porque la notación a veces no está del todo clara, digo de orden 8. ¿Okay? Bueno, si uno quiere construir soluciones, bueno, les puedo poner unos numeritos. No pongo todos, pongo algunos, ¿no? Hay 23 soluciones de tamaño 4, 88 soluciones de tamaño 5, con la noción, salvo isomorfismo, ¿no? Con la noción más natural del mundo de isomorfismo. Qué sé yo, no sé, uno puede calcular más cosas. Por ejemplo, de tamaño 8 hay esta cantidad, ¿sí? Y recientemente, con Martín Merev, pudimos calcular tamaño 9 y tamaño 10. Creo que lo puedo poner acá. El número este es grandote. ¿Sí? Bueno, estos números, no solo que calculamos los números, sino que pudimos construir las soluciones, y para eso usamos una técnica se llama programación por constricciones, o por, qué sé yo, constraint programming. No sé. Y no pudimos ir más lejos, no pudimos llegar a tamaño 11. Tamaño 11 no sabemos cuántas hay. Y no sé, no parece fácil, digamos. Perdón, El, Vendra. sí, Estas son entonces soluciones involutivas, no involutivas, sí. degeneradas. No involutivas, no degeneradas, sí. Ok, gracias. Y las tengo, ¿no? Explícitamente está la listita explícita. Y no, bueno, tamaño 11 no sé. Vendra, una pregunta Sí. curiosa nomás. ¿Metieron esos números en la enciclopedia esa de sucesiones? Sí, y no están, digamos. Y no dio nada. O, están diciendo que son las soluciones de Ian Baxter, pero no están. Bueno, claro. No apareció nada simpático. Nada loco. Entonces, a priori, esto igual como problema computacional parece interesante, como problema matemático puede ser útil porque sabemos poco de soluciones y estaría bueno tener más ejemplos. Estas técnicas que es como esto es una especie de backtracking muy inteligente, medio caja negra, yo no sé muy bien qué hace adentro, pero funciona muy bien. Yo, digamos, mi propia versión de algoritmo con backtracking anda muy mal comparada con esto, así que no sé qué es lo que hace esto. Obviamente se utilizan varios trucos para poder llegar hasta acá. Sin trucos, difícilmente uno pueda llegar hasta 8. Se necesitan varios trucos para poder llegar a tamaño 10, ¿no? Del tipo de reconocer qué cosas son invariantes bajo isomorfismo en una solución y usar esa simetría, digamos, para tratar de reducir el espacio donde uno tiene que buscar soluciones. ¿Sí? Pero bueno, a tamaño 11 parece imposible y bueno, uno espera un número gigantesco. Bien, entonces, como esta parte parece que es difícil, uno quiere construir soluciones por ahí con determinadas propiedades. Y una cosa más o menos natural sería tratar de construir soluciones indescomponibles. ¿Está bien? Entonces, una solución, ahora les digo, una solución es indescomponible. Bueno, por supuesto hay varias definiciones que uno puede tomar. ¿Cuál sería? La definición discomponible sería, sí, bueno, algo que no se puede partir en soluciones más chiquititas, digamos, sin ser demasiado preciso. Bueno, uno lo puede, por ejemplo, decir que este grupo siempre actúa en X, siempre actúa este grupo en X transitivamente.
Es decir, dos elementos de X cualesquiera están conectados por un elemento de mi grupo de permutaciones, ¿sí? Y uno puede probar que esto es equivalente a decir que este grupo actúa transitivamente con las acciones que les di antes. Y, bueno, ¿por qué el nombre indescomponible y no conexo, por ejemplo? Bueno, porque es lo mismo que decir que no existe una partición de X en conjuntos disjuntos, bueno, conjuntos disjuntos pues una partición, no vacíos, digamos Y y Z, tales que, bueno, invariantes por la R. O sea, R lo manda a I por I en I, y R manda a Z por Z en Z por Z. ¿Está bien? Estas tres cosas son equivalentes, uno puede probar, y bueno, ¿por qué indescomponible? Bueno, son cosas que no se pueden descomponer como una especie de unión de subsoluciones, ¿no? Y bueno, se sabe lo siguiente, no sé, teorema. Esto lo demostraron, me parece que para soluciones involutivas, creo que fueron Etinghoff, Schedler y Soloviev, y la versión más general, incluyendo no involutivas, creo que es Etinghoff, Soloviev y Guralnik. Si X tiene P elementos con P', y la solución es indescomponible, entonces mi solución es isomorfa a una solución sobre ZP y una muy particular, que es esta, que creo que les di antes, ¿no? O sea, básicamente hay una sola solución salvo isomorfismo indescomponible de tamaño P con P'. Y este es el único resultado de clasificación que yo conozco para indescomponibles. Y es difícil, usa la clasificación de grupos simples, finitos. Al menos en el caso no involutivo. No me acuerdo si en el caso involutivo también, o en el caso involutivo no es necesario. Pero en general, yo acá estoy diciendo involutiva siempre, ¿no? Pero bueno, no es trivial, ¿sí? Es difícil. Y bueno, entonces naturalmente uno se pregunta cuántas soluciones indescomponibles hay por ahí, digamos, ¿no? Indescomponibles, involutivas, no degeneradas. Bueno, les pongo algunos números. Hay 4 de tamaño 5, de tamaño P ya sabemos, ¿no? Perdón, hay 5 de tamaño 4, de tamaño P ya sabemos que hay una sola, así que bueno, pongo algunos números no primos. ¿Qué sé yo? Acá puedo poner. Esto es fácil, ¿no? Porque como yo tengo la lista de todas, después es bastante fácil chequear cuál es indescomponible y cuál no. Pero tamaño 12, no sé. ¿No? Y como ven, la lista, la cantidad de ejemplos que tengo es muy chiquita, ¿no? Porque, digamos, realmente casi no hay soluciones indescomponibles de lo que uno ve acá. Lo que quiere decir que pegar soluciones indescomponibles para obtener cualquier solución es muy complicado, ¿sí? Pero acá surge un problema que no tengo idea de cómo uno podría resolver. Ni siquiera sé si estos problemas son fáciles de resolver en general o no. O sea, estaría bueno poder probar que, bueno, casi no hay indescomponibles, ¿no? Que si uno agarra las indescomponibles de tamaño n y las divide por la cantidad de soluciones, siempre involutivas, de tamaño n, ese límite existe y es 0. Pero no sé, no tengo la menor idea cómo se puede hacer una cosa así. Pero bueno, de alguna manera estaría bueno probar o ser capaz de demostrar de forma seria, ¿no? de tener una forma precisa de demostrar que casi todas las soluciones son soluciones descomponibles, ¿sí? Esa es una formulación matemática de ese hecho, pero no es la única posible, ¿no? Bueno, y hay varios teoremas sobre esto que de alguna manera intentarían explicar por qué hay tan poquitas. Entonces voy a mencionar algunos teoremas. El primero es un teorema de Rump, que creo que hizo a principios del 2000, probando una conjetura de Gateva-Ivanova,
tiene que ver con la estructura de la T. La T es una permutación de X, o sea que se descompone como, como producto de ciclos disjuntos, así que tiene una estructura cíclica. Bueno, si la T, el resultado de Rump es, si la T fuera la identidad, entonces la solución es descomponible, o sea, no es indescomponible. ¿Está bien? El resultado no estaba formulado en términos de la T, ¿sí? Estaba hecho de otra manera. En aquel momento, como la motivación tenía que ver con álgebras con ciertas propiedades homológicas buenas, la motivación era estudiar soluciones, las que se llaman libre de cuadrado, que son soluciones donde R de x da xx. ¿Sí? Bueno, pero en realidad eso quiere decir T igual a la identidad y después uno tiene otras cosas para estudiar. Con Santiago Ramírez encontramos varios teoremas de este estilo, que ahora voy a mencionar algunos. Bueno, digamos que siempre soluciones finitas, pero pongamos que n es el tamaño de mi solución. Voy a escribir en la página siguiente. Supongamos que T es un ciclo de longitud, bueno, n, máxima longitud posible, entonces la solución es siempre indescomponible. ¿Okay? Y acá surge naturalmente el problema de construir estas. Problema, yo no lo sé, pero ¿cómo son? O sea, ¿cuántas hay y cómo son? Si bien no puedo construir todas las indescomponibles, bueno, al menos capaz que teniendo ciclo de longitud máxima, podría, no sé. Y otro teorema que hicimos con Santiago, supongamos que mi solución tiene más de un elemento, porque el caso de un elemento es completamente trivial. Supongamos que T ahora es un ciclo de longitud n-1. Bueno, esto tendría que haberlo puesto así. ¿Ok? Es un ciclo de longitud n-1, entonces en este caso la solución es descomponible. Bueno, está claro que esta T, de alguna manera, controla bastante la indescomponibilidad de una solución o la descomponibilidad. Por supuesto, hay casos donde tenés las dos cosas, descomponibles e indescomponibles, pero, bueno, evidentemente es una máquina de encontrar criterios, digamos, y encontrar condiciones que garanticen la indescomponibilidad o la descomponibilidad. Bueno, Camp Mora y Sastriques, de España, encontraron este teorema que la verdad me hubiera gustado encontrar a mí, pero bueno. Si X tiene más de un elemento, y digamos que el tamaño de X y el orden de T, porque recuerden, X es finito, T es una permutación de X, o sea que es una permutación, tiene orden, finito. Si estos son coprimos, entonces esto es descomponible. ¿Sí? Es lindo, me gusta ese resultado, o sea que sigue de alguna manera sugiriendo que casi todas las soluciones con las que uno se va a topar van a ser indescomponibles, ¿no? Pero bueno, no todas. Bueno, entonces, hay varias maneras por ahí con las que uno podría atacar este problema de construir soluciones indescomponibles. Yo quiero mencionar una más algebraica, que es algo en lo que estamos trabajando con Santiago, pero que todavía no llegó a dar sus frutos. ¿Recuerdan que uno cada vez que agarraba un anillo radical puede construir una solución? Perdón, Vendra, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que sigas? Sí. La descomposición de X está de alguna manera relacionada con las órbitas de T, supongo. No, porque no, bueno, no sé, no, diría que no. Porque, o sea, en principio no, porque tenés como, digamos, hay ciertas T donde no podés predecir qué va a pasar.
Es como No, más pero sutil. digo, en estos resultados, por ejemplo, si T es un n-1 ciclo, entonces ocurre que la partición es en un conjunto de n-1 elementos y después hay un elemento que queda como suelto. Mirá, no me acuerdo. En el único caso donde sé que es bastante directo es en este. En este sí es como, está clarísimo que están muy relacionadas, pero en los otros no se ve tan claro eso, ¿no? O al menos yo no lo recuerdo, pero me parece que no se ve tan claro. O sea, es como que hay que usar otras cosas, digamos, hay que usar otros resultados más fuertes de alguna forma. Como que si la solución fuera indescomponible y vos tenés la T es un n-1 ciclo, entonces empezás a tener ciertas propiedades sobre tu grupo, que es más que el grupo es más que un grupo transitivo, tiene propiedades mucho más fuertes, termina siendo un grupo primitivo, y por otro lado las soluciones cuyo grupo es primitivo tienen que ser de tamaño P, y entonces al final todo colapsa y te quedas sin nada. Pero no sé si se ve tan directo eso que vos decís. Creo, acá sí, pero en los otros creo que no se ve, digamos, directo. Y yo no me acuerdo ahora si lo podés leer de las cosas que uno hace. Tampoco acá, esto es como más complicado, ¿no? No sé si se ve tan claro eso. Ok, No sé si porque intuitivamente lo que yo hubiera dicho es, bueno, empiezo a actuar por T y si esto es descomponible, entonces T tiene sí, que igual respetarlo. ojo que el T no vive adentro, en general el T no va a vivir en el grupo de permutaciones, ¿no? No tiene ¿Va por a qué. vivir dónde? En el grupo de permutaciones. No, bueno, pero es algo. Sí, pero Sabés sí. aplicárselo a un elemento, digamos. Claro, pero el único caso, por eso, el único caso que es fácil es este, ¿no? Que claramente el subgrupo que genera este tipo es transitivo, digamos. Pero después, no sé. No se ve, yo al menos no recuerdo y creo que no se ve directo, digamos. Es como bastante más indirecto y complicado. Bien, entonces, entonces voy a mencionar algunas cosas que explican un poco por dónde intentamos ir. Como les dije, si uno agarra un anillo radical, uno tiene una expresión explícita, rara pero explícita, para producir soluciones. Entonces hay una pregunta súper natural, ¿no? ¿Realmente uno necesita un anillo radical para que esa expresión rara dé una solución? Y la respuesta es que no. O sea, uno necesita un conjunto con una suma, un circulito y ciertas propiedades, cosa de que esa expresión rara dé una solución. Bueno, así surge la noción de brasa. ¿Sí? Una brasa, esto es un nombre raro, pero es una terna, digamos, A más circulito, donde A con el más es grupo abeliano. A con el circulito es grupo, no necesariamente abeliano, y hay una compatibilidad entre las estructuras. Y la compatibilidad, bueno, no sé, es un poco rara. Es esta. ¿Sí? Es como, bueno, no es una distributiva, sino que pasa algo un poquito más raro. Por supuesto, esto está motivado por lo que les dije antes, ¿no? Por esa expresión extraña que uno tiene en anillos radicales y produce soluciones. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, primero les digo el ejemplo así como más fácil del mundo. Esto no es una clase vacía, digamos, anillos radicales, ¿no? O sea, los anillos radicales son ejemplos de estas brasas. Por supuesto, hay otros ejemplos que no son anillos radicales, ¿sí? Eso, pero bueno, no importa. Al menos les muestro que no es vacía esa clase. Y las propiedades que uno tiene, voy a enunciar algunas. Suponemos, a ver, la primera. Supongamos que tengo una brasa, entonces esta solución, la misma expresión que tenía antes, es solución involutiva. ¿Está bien? Bueno, eso está bien, no es magia, esto es lo que yo traté de buscar, ¿sí? Así que esto está bien. Segundo, uno puede probar, y esto es difícil, que ese grupo de estructura es una brasa.
¿Está bien? Y además es la única brasa con propiedades, que la única estructura de brasa que uno puede poner es esta, siempre y cuando uno espere propiedades muy razonables. Así como esto es una brasa, también el grupo de permutaciones es brasa. O sea que sobre este grupo, donde la multiplicación es la composición, uno tiene definida una suma. ¿Sí? Y esa suma, bueno, lo transforma en una brasa. O sea que hay más estructura en estos grupos de los que yo hablé. ¿Sí? Y la suma, al menos en los generadores, viene dada por esta cuenta. ¿Sí? En los generadores es así. Después, cuando tienen elementos que no son generadores y son más complicados, y yo qué sé, es más complicado. ¿Sí? Pero bueno, y este circulito es, por supuesto, la composición o el circulito de la brasa, porque es lo mismo. ¿Está bien? Bien. Y bueno, estos objetos son bastante interesantes, ¿sí? Porque son cosas que se parecen a anillos, al menos anillos radicales, o en general son bastante anillísticos de alguna forma, y también por otro lado son bastante gruposos, digamos, ¿no? Porque desde algún punto de vista generalizan a los anillos, desde otro punto de vista medio independiente generalizan a los grupos, entonces uno tiene como muchas cosas para meter acá, ¿no? Pueden usar teoría de anillos, ¿sí? Ideales, cocientes, radicales, un montón de ideas de teoría de anillos, o teoría de grupos. ¿Sí? Y de vuelta, pueden usar un montón de ideas de teoría de grupos, todo para estudiar la estructura de estas cosas, que de alguna manera modelan o gobiernan lo que pasa con una solución. Entonces, lo que quiero para terminar es la propiedad 4, que es con lo que estamos trabajando con Santiago. Si uno tiene una solución indescomponible, ¿sí? Entonces, uno puede probar que existe un n, o m, vamos a poner m, porque n era el tamaño de mi solución, tal que mi solución, el conjunto, en realidad es el conjunto de los x, tales que m por sigma de x vale 0. M por sigma de x significa sigma de x más sigma de x más sigma de x m veces, con la operación esta que puse acá. ¿Sí? En particular, ¿por qué estoy escribiendo así? Vendrá una pregunta. El cero que Sí. estaba a punto de preguntarte qué pasaba con los neutros de las operaciones. Son iguales. El neutro, muy bien, muy buena pregunta. El neutro de la multiplicación coincide con el neutro de la suma. Simplemente en la compatibilidad pones el 0 y lo ves. ¿Está bien? Los neutros coinciden. Gracias. Y en particular, todas las sigma de x tienen el mismo orden aditivo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, como ya les digo, la estructura de grupo del grupo de permutaciones no alcanza. ¿Sí? Hay un poco más de información ahí. Bueno, toda esa información uno la va a poder entender con estas brazas. Y uno puede probar que en una solución indescomponible todos estos tipos tienen el mismo orden aditivo. ¿Sí? Entonces, la idea sería poder usar la teoría de grupos transitivos, la clasificación de grupos transitivos, herramientas computacionales como la programación, por ejemplo, esta programación, estos algoritmos de programación constraint programming, y usar la estructura de brasa y resultados como este para tratar de entender y clasificar soluciones indescomponibles. En eso estamos por ahora. Y eso es todo. Así que gracias. Vendra, ¿podrías volver a compartir la pantalla? Sí, cómo no. ¿Cómo hago esto? Para que no sé dónde estoy. Un momento. Muy bien. Ahí en el último enunciado decís que X es el conjunto de los, supongo que son X en G y no en X. ¿No existe un M tal que X es el conjunto de los X? No, o sea, existe un M tal que X como conjunto es el conjunto de las X tales que pasa esto.
Pero Es lo mismo no, que no sé, decir que, no que son estoy todos. entendiendo. Sí. O Es sea, M nilpotente. Bueno, sí, pero claro, sí, sí, está bien. Es el mínimo con esta propiedad, ¿no? Sí. Sí, ok, tenés razón, está medio mal formulado, vamos a arreglarlo así. Lo borramos, es el mínimo, ¿no? Pero no importa, o sea, lo que importa es esto. ¿Ok? ok, ok. ¿Está bien? O sea, el exponente, digamos, como que, sí, qué sé yo. Sí, porque además era raro porque todas van a tener No, sí, pero te agarras van el a tener mínimo como un un orden múltiplo de finito, todo ¿no? pensando en... Entonces Sí, no, agarrás el por mínimo como supuesto. un múltiplo y ya está. No, lo dije mal. Sí, es el mínimo, o coincide con el exponente del grupo aditivo, qué sé yo, eso quise decir. Pero no importa, el punto era escribir esto de acá, digamos, ¿no? Sí. ¿Está bien ahora? ¿Ok? ¿Vuelvo? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra Acá. pregunta? Yo tengo Bueno, una de muchas gracias. curiosidad. Ah, Sí. no, esas motivaciones homológicas que dijiste, ¿por dónde aparecían? ¿O qué Porque cosas? vos agarrás, por ejemplo, el álgebra de grupo, del grupo este G, el infinito, y estudiás propiedades de ese grupo, o de esa álgebra, perdón. Como por ejemplo dimensión de Gelfand-Kirilo. Pablo sabe bastante del tema. Estudias un montón de propiedades de esas álgebras, si son neterianas a izquierda, si son neterianas a derecha, qué sé yo. Propiedades de esas álgebras o de cosas similares, ¿no? En lugar de considerar el grupo generado o presentado de esa forma, considerás el monoide presentado de esa forma, o cosas de ese estilo, y estudias propiedades algebraicas o propiedades en general de esos objetos. Y resultan estar, digamos, conectados de alguna manera con propiedades combinatorias de las soluciones. En algún momento teníamos un proyecto con Vendra y con Andrea de mirar esas álgebras y ver si se les podía calcular la homología de Hochschild, por ejemplo, o algo así. Se sabe que son homológicamente buenas en muchos ejemplos. Se sabe que son Artin-Shelter regular, por ejemplo. Tienen dimensión proyectiva finita, como bimódulos y esas cosas. Pero tienen un serio problema que es que el ejemplo más sencillo es una álgebra de polinomios torcida por raíces de la unidad. Ese es el ejemplo más fácil de todos de esas álgebras. Y la cohomología de Hochschild de esas álgebras se las calculó Mariano una vez con mucho trabajo. Entonces, sospechábamos que iban a ser... en algún momento llegué a la conclusión de que iba a ser muchísimo trabajo y que iba a ser muy difícil encontrar patrones, por lo que dice Vendra, de que hay tantísimos ejemplos y es muy difícil separarlos en familias. Vos fíjate que solamente uno se está restringiendo a finitas, indescomponibles, bueno, no sé si indescomponibles, finitas, involutivas y aún así hay un montón y hay como mucha estructura y mucha cosa, entonces es como bastante salvaje el asunto. Claro. Y otra curiosidad también. ¿En algún momento aparece algo como las álgebras de Nichols involucrado en esas cosas? Bueno, en principio vos tenés, en estos casos, sí, en los involutivos, en realidad como que las trenzas linealizadas que te darían estos espacios vectoriales de tipo diagonal y te darían las álgebras de Nichols de tipo diagonal. Si consideras soluciones no involutivas, te aparecerían las álgebras de Nichols que vienen de grupos no abelianos, por ejemplo, para ciertas trenzas. Y para trenzas más así como arbitrarias, podés hacer como una especie de truquito y en el fondo, digamos, vas a tener que considerar solamente dos tipos de espacios vectoriales trenzados. Aquellos que vienen de grupos abelianos, o sea, los de tipo diagonal, o los que vienen de grupos no abelianos. O sea que en principio, por este lado no vas a encontrar nada nuevo.
en el mundo así de álgebras de Nichols sobre grupos. Por acá yo diría que no. Porque vos podés controlar bien, digamos, cómo va a ser el álgebra de Nichols de estas soluciones. Y es de alguna manera equivalente a las que vienen de racks o de cosas así. Ah, bueno. Es lindo. Sí. Genial. Bueno. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Buenísimo. Muchas Muy gracias. bien. No, de Gracias, nada. Vendra. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias, Vendra. Bueno, la próxima se fue. La próxima tenemos a esperá, voy a borrar, a parar. Igual ya les cuento. La próxima tenemos a Stanislao. Como para ¿Sabemos de hacerle qué va a hablar? publicidad.